Muy bien, entonces estamos en la sexta parashá, ¿verdad? De este Shabbat. Sexta parashá de este Shabbat, ¿sí? Es la parashá Toldot, parashá que se traduce como generaciones. Y la encontramos en Bereshit 25, 19 hasta el 28, 9. Sí, es toda la parashá que tenemos. Y pues hay muchos contenidos allí, hay muchas cosas interesantes. Eh, Obviamente todos estos personajes dejan mucho que aprender. Aprendemos mucho de todos estos personajes, ¿verdad? Cómo se va iniciando, por decir así, el pueblo de Israel, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sí, cómo se va iniciando, ¿verdad? Esos inicios, pues, de cómo se va formando la nación de Israel, ¿sí? Empieza por Abraham, viene por Isaac, después viene Jacob y así sucesivamente. En esta parashá hay personajes trascendentes, hay personajes de los cuales podemos aprender hoy día, ¿sí? Y eh, he titulado esta enseñanza como la guerra de los mundos, la guerra de los mundos, ¿sí? La he titulado así. Entonces, esta parashá como tiene esos personajes centrales, como lo es Esaf o Esaú y Jacob, perdón, representan como los polos opuestos, ¿no? Hoy veremos cómo esos polos representan internamente lo que sucede dentro del ser humano en relación con lo presente y lo trascendente, ¿sí? Entonces, eso es lo que más o menos vamos a estar tratando acerca de estos dos personajes que encontramos en esta parashá y que son personajes muy centrales. Nos dice el Midrash, tenemos que remitirnos a la Torah oral, porque la Torah oral amplía mucho más el conocimiento, ¿verdad?, de lo que ahí está sucediendo en la Torah. Nos dice que esa era o había nacido rubicundo, o sea, rosado, no rojo, sino en cierta manera, pues un rosado intenso, ¿no? Y que eso señala, pues obviamente, su carácter, su forma de ser, ¿sí? Una persona como inclinada a derramar sangre, ¿sí? Violenta, una persona fiera de carácter, ¿sí? Entonces, por lo general, la persona que muestra ese rostro, ese aspecto, da a denotar eso, ¿sí? Y pues obviamente él se convierte en un excelente cazador y de esa manera pues él, o es su forma de vida, ¿no? Ser un cazador, es su forma de vida. Habla también el Midrash que él actuaba de una forma hipócrita, ¿sí? Le hacía ver a su padre Isaac su interés por temas espirituales, pero no estaba interesado en esos temas, ¿sí? Le hacía ver al papá, ¿no? Le hacía preguntas muy intrincadas, como por ejemplo, ¿cómo se puede dar el diezmo de la sal? Cuando eso era cosa imposible, contar los granitos de la sal y dar el diezmo, ¿verdad?, de un bulto, por ejemplo, eso era imposible. Pero más o menos así eran las preguntas de él, ¿sí? Como si profundizara, como si le gustara ahondar, ¿no?, en los conceptos, ¿verdad?, en los deberes, en las mitzvot y todo. Mientras que Jaco se habla allí, dice Midrash, era una persona que introvertida, quieta, que se pasaba de tienda en tienda, dedicado al estudio y a temas espirituales, ¿sí? Él pues, le gustaba estudiar más y se la pasaba de esa manera en la yeshiva de Yeber y Abraham, aprendiendo también allí con su abuelo Abraham. Dice allí que cuando ella queda embarazada, Rebeca, allí en su vientre se manifestaba como una lucha, había como una lucha que cuando ella pasaba por un sitio de idolatría, Esar empujaba queriendo ir a esa dirección, en esa dirección. Y cuando pasaba por un sitio de estudio, ¿verdad?, de las leyes espirituales, Jacob luchaba queriendo ir en esa dirección. Pero entonces ella pensaba que era un bebé lo que tenía ahí, un bebé. Y que entonces ese bebé, pues caramba, eh, 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 a ella le causaba angustia, por decir así, angustia, ¿verdad? Porque pensó que ese hijo iba a tener como una doble moral. ¿Sí? ¿Cómo así que cuando yo paso por aquí, ¿verdad?, por este sitio de idolatría,
empuja para allá como queriendo ir hacia allá. Y cuando pasa también por un sitio donde se estudia, ¿verdad? Las leyes divinas, la parte de la Torah oral y todo lo demás, también empuja para ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Sí? Entonces su madre pensó que era un hijo de doble moral, que iba a tener un hijo de doble moral. Entonces, cuando fue a consultar al Eterno en la academia de Eber, ¿verdad? De Abraham, se le reveló que eran mellizos. El oráculo reveló que eran mellizos lo que portaba en su vientre y que el mayor serviría al menor. Sí, entonces ella ya se dio cuenta que eran dos los que tenía ahí, dos hijos los que tenían ahí, eran unos mellizos lo que tenía allí. Y entonces, pues ella guarda eso, obviamente eso no se lo comparte a Isaac, ¿sí? Allí también los sabios hablan acerca de la falta de diálogo que hubo entre ellos dos, ¿sí? Ella no se lo dice a Isaac, su esposo. Y más tarde es cuando vemos que ella ayuda a Jacob para que obtenga la bendición que supuestamente Isaac le iba a dar a Esau. Entonces, nos sigue relatando en esta paracha que está cansado, hambriento, ¿verdad? Después de haber venido del campo, al ver a su hermano Jacob, ¿verdad? Guisar unas lentejas, ¿sí? Allí se habla, o se desplaya el Misdras diciendo que esa era más o menos la comida de las personas que estaban de duelo, ¿sí? Comer las lentejas guisadas, ¿verdad? ¿Quién estaba de duelo? Pues obviamente todos ellos, porque Abraham había muerto, ese día había muerto Abraham. Le pide a Esau, le pide a Jacob que le diera de ese guiso. Cuando Jacob le dice, ¿verdad? O le propone que le venda su primogenitura. Aquí entonces vemos cómo de pronto Jacob actúa de una forma, pues, podemos decir astuta, ¿sí? Pero también habla Midrash que él antes de hacer esa propuesta le da pan, o sea, bueno, vaya comiendo un poquito de pan ahí mientras, como se dice, amaina el hambre. Pero él siguió diciendo, no, yo quiero ya comer de este guiso, y entonces allí cuando Jacob aprovecha y le hace esa sugerencia, que le venda la primogenitura. Entonces, vemos allí, la escritura habla que esa la menosprecia con estas palabras, Bereshit 25:32, y Esaú dijo, he aquí, estoy a punto de morir, o sea, así mismo como murió Abraham, yo también voy a morir, entonces, ¿de qué? ¿De qué me sirve, verdad? La primogenitura, ¿para qué me sirve la primogenitura? Él dice, ¿y de qué me sirve, pues, la primogenitura? Entonces, lo hace, ¿verdad? Y vende la primogenitura por ese plato de comida. Entonces, ahí encontramos los dos mundos, el mundo del hoy y ya, y el mundo del hoy y mañana. Esa es la gran realidad. El mundo de hoy y ya, y el mundo de hoy y el mañana. Y todos tenemos que confrontarnos con esas dos realidades. ¿Sí? Nos encontramos con esas dos realidades. Estos mundos combaten en nuestros cuerpos mortales, porque estos dos mundos los llevamos cada uno por dentro, ¿sí? Se dice que Esab le parecía tan incierta la resurrección, que al ver que su abuelo Abraham había muerto y habiendo visto el calibre espiritual, le pareció insignificante luchar por el perfeccionamiento espiritual y lo encontró sin sentido. Y por eso él dice, ay, yo también voy a morir, ¿sí? También, así como mi abuelo Abraham, voy a morir. Y entonces, ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? ¿Sí? Entonces, él pensó que era algo insignificante tratar de perfeccionarse, así como Abraham, como Yeber, como todos los grandes adikines, ¿verdad? Lo hacían en ese entonces y lo habían hecho en los antepasados, ¿verdad? De esos tiempos. Entonces, le parece sin sentido, ¿no? En cambio, Jacob sabía que el primogénito tenía la responsabilidad de ser el sacerdote que debía guiar a los suyos en esa relación con el Eterno, ¿sí? Y que había un mundo por venir donde aquellos que se apegaban al Creador disfrutarían eternamente de su presencia. Eso lo sabía muy bien Jacob. Por eso él
Él sabía que sí, hay un ya, en este momento sí, pero también hay un mañana, ¿sí? Que lo que yo haga hoy, ¿verdad? Dependerá de mi mañana, de lo que yo haga en este Olam Jase, depende de lo que tenga allá en el Olam Jabá. Eso Jacob lo entendía muy bien. Pero eso fue lo que no le pareció bueno a Esab, ¿sí? Y hoy día, esa guerra, ese conflicto, lo vivimos a diario dentro de nosotros, ¿sí? Es un conflicto, es una guerra de dos mundos, ¿sí? Allí están metidos de nosotros. ¿Estamos en el hoy y ya o estamos en el hoy y el mañana? ¿Sí? Entonces estamos en eso, tenemos que estar decidiendo constantemente acerca de eso. ¿Sí? Si el vivir hoy, ¿verdad? Hoy, sin importar qué pueda pasar mañana, y simplemente hoy, la gratificación, la emoción hoy, el deseo hoy, el placer hoy, sin importar las consecuencias del mañana, pues obviamente eso va a traer eh, sus consecuencias, va a traer, ¿verdad? Una respuesta a todo eso, va a haber una respuesta a todo eso. Pero si vivimos el hoy, ¿no? Pensando en el mañana, pensando en lo que vamos a recoger el día de mañana. Recordemos lo que nos dice allí nuestros emisarios. Dice, todo lo que el hombre segare, eso también que cosechará. ¿Sí? Eso que el hombre siembra, eso va a recoger, es una ley divina. Es una ley divina que yo constantemente se la digo a mis hijos, por ejemplo, ¿sí? Se la digo a mis hijos, usted lo que siembra hoy lo recoge mañana, ¿sí? ¿Con quiénes? Con sus mismos hijos, o sea, mis nietos. O sea, que tengan mucho cuidado con lo que dicen, con lo que hablan, con lo que hacen. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Hazbe Shalom. Pero van a recogerlo también con sus propios hijos, ¿sí? O con los hijos de sus hijos, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aquí el Rashta lo describe muy bien. Está allí en Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Rúa y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. ¿Sí? Dice ahí, andad en el Rúa y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. En otras versiones dicen, los deseos de la carne. ¿Sí? Entonces, concupiscencia es apetito por los placeres terrenos. ¿Sí? Apetito por los placeres terrenos. Dice, porque la carne codicia contra el Rúa y el Rúa contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra. Y por eso está esa lucha constante. Esa lucha la tenemos allí constante. ¿Sí? Esa lucha de querer levantarme temprano, pero, ay, no, pero un poquito más de sueño, antes y pico más. ¿Sí? Eso de querer hacerlo espiritual, pero no después, para después, sí, después, habrá tiempo para eso. Hay muchos jóvenes hoy día que dicen, no, lo espiritual y esto de Dios, esto, cuando ya esté viejito. Entonces, tanto hay que disfrutar hay que disfrutar la juventud, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, ¿sí? Y experimentar y todo eso. Y cuando esté viejito, entonces ahí sí me dedico yo a las cosas espirituales, a Dios, a la, ¿verdad? Al estudio del Torah, de la Biblia, etcétera. Hay muchos que dicen eso, que dejan aplazado todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen quieren satisfacer esa concupiscencia de la carne. ¿Sí? Y tenemos esa lucha, la una se opone a la otra. Si hacemos una cosa no podemos hacer lo otro, no se puede, ¿sí? O somos o no somos. Por eso en Apocalipsis se dice, bueno, o eres tibio, perdón, o eres caliente o eres frío. Tibio no, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, sí, tienes parte allí espiritual, sí, pero también tienes parte carnal y andas allí, ¿verdad? De una forma tibia, como que sí, como que no, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? O somos calientes o somos fríos, pero no puede haber tibieza, como que a veces sí y a veces no. ¿Sí? Entonces, dice allí, los que quieren agradar la carne piensan en cómo complacerla. ¿Sí? Los que piensan agradar a la carne piensan en cómo complacerla. De comida, bebida, entretención, sexo, juegos, el mirar, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vemos hoy.
Eso es lo que la gente hoy día está haciendo, ¿sí? A gran escala está haciendo porque ahora con toda esta tecnología y medios de comunicación es muy fácil acceder a toda clase de estas entretenciones, podríamos decir, de estos placeres, podríamos decir, ¿sí? En Yohanan 2:15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis, o sea, no te entretengas, no te unas, no te pierdas el tiempo en esas cosas, ¿no? Porque dice aquí, bueno, si ustedes aman el mundo, entonces el amor del Padre no está en esa persona, ¿sí? No está en esa persona. Entonces, cuando amamos al Padre, siempre, sí, podemos estar en el mundo, pero tratamos es más bien de afectar para bien el mundo, de que todo lo del mundo que hay allí podamos elevarlo a la condición espiritual, podamos afectarlo espiritualmente. Cuando amamos, ¿verdad? Al Padre tenemos los intereses muy claramente definidos, muy claramente, y entonces tratamos es más bien de afectar positivamente y de ser luz, ¿no? Pero si no tenemos claro esto, el amor del Padre, ¿verdad? Por encima de todo, entonces las cosas del mundo van a estar arrastrando, todo lo del mundo va a estar arrastrando, ¿sí? Por eso dice allí, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, los apetitos por la carne, todo lo que la carne pide, comida, sexo, bebida, ¿verdad? Distracción, etcétera. La concupiscencia de los ojos. Por eso les decía, hoy hasta la gente le gusta mirar y pasa horas y horas enteras mirando, que redes sociales, mirando, ¿verdad? Cosas, artículos, etcétera. Obviamente hay otros que están mirando cosas útiles, ¿verdad? Y están aprendiendo, eso está bien, pero la mayoría de gente a veces se distrae en otras cosas que son banalidades, futilidades, no sirven para nada. La soberbia de la vida, cuando la persona no quiere, ¿verdad?, entender la verdad y quiere el mismo guardar su filosofía, cuando quiere el mismo velar por sus intereses, pero no quiere ceder, no quiere ser humilde, ¿sí? Dice aquí, no, esto no es del Padre, mas es del mundo. Y dice aquí, el mundo pasa y sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre, permanece para siempre. Entonces allí allí en esa condición encontramos a esa sabía muy bien, ¿verdad? Que hay un hoy sí, pero también hay un mañana. Hay un ya sí, pero también hay unas consecuencias de lo que yo haga hoy, ¿verdad? Para el día de mañana. Y esa no, esa era el vivir hoy y el ya, punto. Me interesa es hoy el ya y las consecuencias no, eso no me interesa. Es hoy, yo quiero ya hoy vivir esto, tener este placer, tener este gusto. Después es lo de menos, como la gente hoy día, por ejemplo, en la parte de la comida, come y come, eso sí, lo que sea, ¿verdad? Y se les dice, esto es chatarra, pero es que es rico, pero es que sabe delicioso, pero es que no, ok, coma, sigue comiendo. Y entonces el día de mañana, cuando toda esa chatarra hace su efecto y trae cáncer, trae, ¿verdad? Algún daño al estómago, trae, ¿verdad? Allí alguna irritación, alguna inflamación, algunos cálculos, lo que sea. Ay, caramba. ¿Sí? Es que cae en la cuenta, pero ¿por qué? Porque no midió las consecuencias de lo que hizo, de lo que estaba haciendo, ¿sí? Que estaba mal, ¿no? Entonces se deja llevar, ¿por qué? Por el placer de la comida, por el placer del gusto. Comidas que son impuras y que son muy ricas, ¿sí? De veras, son impuras, pero son muy ricas. Son prohibidas, pero son muy ricas. Comidas que tarde o temprano vienen a hacer, ¿verdad? Daño en la salud de la persona. Entonces, hay personas que no se desprenden, o sea, les cuesta desprenderse de todos esos placeres gustativos, podríamos decir, ¿sí? Placeres, ¿verdad? En cuanto a la comida se refiere o a la bebida también, ¿sí? Personas que no pueden soltar la bebida negra, les cuesta soltar, ¿verdad? La bebida negra y entonces el día de mañana cuando hay
un azúcar elevado y todo esto, es que se dan cuenta de esas, o sea, de las consecuencias de haber comido mucha gaseosa y bebidas edulcorantes extremadamente altas. Entonces, ¿pero por qué? El placer, el deseo, el deseo, el gusto, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ser medido, todo eso tiene que ser, ¿verdad? Pasado a la lupa de la verdad, a la lupa de la voluntad divina. Si es la voluntad divina que yo coma esto, si es la voluntad divina que yo beba esto. Por eso Rastá dice allí que si comemos o bebemos, hagámoslo todo para la gloria del Eterno. ¿Qué significa eso? Que lo hagamos todo según la voluntad del Eterno. Eso es lo que significa, ¿sí? Que comamos o bebamos sea todo para la gloria del Eterno. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo hagamos conforme a la voluntad del Eterno, porque cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad del Eterno, le estamos dando a Él la gloria, la honra, el respeto. Estamos dándole a Él, ¿verdad? El reconocimiento. Estamos, ¿verdad? Poniendo en Él nuestras vidas y reconociendo que Él es el que tiene el poder y tiene la verdad que nos hace libres. Entonces, eso es cuando tenemos ese sentido claro, ¿no? Cuando sabemos que hacer la voluntad del Eterno nos implica o tiene como consecuencia que no solamente en esta vida, sino en la próxima, vamos a contar con su presencia siempre. Vamos a estar en su presencia siempre. ¿Sí? Esad personifica la condición que displicente a lo espiritual, sin interés a lo espiritual. ¿Sí? Y a lo trascendente. No, a Esad no le interesa eso. Sabió la muerte de Abraham y dijo, yo al fin y al cabo voy a morir. Entonces, ¿para qué quiero la primogenitura? ¿Sí? Sí, o sea, es como si hubiera negado la resurrección. ¿Sí? Como si hubiera dicho, la persona nace, crece y se muere y se acabó. Aquí hay que disfrutarlo al máximo. La vida hay que disfrutarla al máximo, es aquí, punto. El de allá es incierto. Lo que venga y lo que viene detrás de la muerte es incierto. O sea, no creo en eso, lo dudo. ¿Sí? Entonces, es el hoy, el ya, es la gratificación instantánea, es no quiere o no querer el esfuerzo o ponerle fuerza alguno en el perfeccionamiento de su personalidad. O sea, hay gente que está así, o sea, no quiere en absoluto poner ni un ápice de esfuerzo por su perfeccionamiento personal. ¿Sí? Y el Rastá hablando acerca de esto, el rabino Saúl de Tarso, asegurando, es toda una exégesis que encontramos allí, ¿verdad? Todo un tema que encontramos allí en la carta a la comunidad de Corinto, capítulo 15, primera de Corintios, capítulo 15, habla acerca de eso. Nos dice ahí, si los muertos no resucitan, él llega ahí hasta ese punto, dice, si los muertos no resucitan, vamos a suponer que no resucitan, entonces, pues comamos, bebamos, mañana moriremos. Esa era la mentalidad de esa. Sí, sí, no, qué resurrección ni qué nada, eso a mí no me consta. Claro, como no había estudiado, la verdad era que no había estudiado, no se había interesado por temas espirituales, no sabía que, perdón, la vida es trascendente, que el alma es eterna. No, él quería el hoy y el ya, hoy y el ya. Entonces, pues comamos, bebamos, mañana vamos a morir, ¿sí? Y ahí mismo, esa misma carta, ¿verdad? A la comunidad de Corinto, dice, y si Yeshua no resucitó, vana es nuestra enseñanza, vana es nuestra labor, o sea, cerremos, ¿verdad? Y apaguemos la luz, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Si Yeshua no resucitó, entonces no estamos haciendo nada, estamos perdidos, ¿sí? ¿Para qué estamos proclamando qué? Hablando de qué buenas nuevas, ¿sí? Pero ese fue el redentor que el Eterno habló a través del profeta. De aquí yo envío un redentor a Sion, ¿cuál? ¿Verdad? Perdonará a los que se arrepintieren de sus pecados. Fechá es de sus iniquidades, a los que se arrepienten de sus iniquidades. Y esas iniquidades, ¿cuáles son? Los pecados que no tenían provisión en la ley levítica. Entonces, ya vino ese redentor hace 2000 años. Creemos en ese redentor. Y no solamente vino, sino que murió, resucitó al tercer día. Está sentado a la diestra del Padre Eterno.
¿sí? Como coengador de los bienes venideros, intercediendo por nuestra nación, intercediendo por cada uno de nosotros, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y vendrá por segunda vez en relación con el pecado, para salvar a los que le esperamos. E instaurará en esta tierra el reino milenial prometido. Creemos eso. Eso lo creemos. Y tenemos que apuntar hacia eso. ¿Sí? Si Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Si hay un Olam Jabá, ¿verdad? Entonces tenemos que prepararnos. Y este momento, este tiempo, este Olam Jabá es para prepararnos para ese Olam Jabá. ¿Sí? Es para prepararnos, ¿no? No es para vivir esta vida así de simple y bueno, comer, vivir, disfrutar. Claro, todo eso está bien, todo eso hay que hacerlo en su medida. Siempre hay que pasar todo eso por la voluntad divina. Siempre hay que elevar todo eso a la espiritualidad, ¿sí? Y no quedarnos allí terrenalmente, ¿verdad? Con los apetitos terrenales y con esas, como se dice, con esas ligaduras, esas ataduras, ¿verdad? A cosas que aquí son temporales, son pasajeras. ¿Eh? Entonces, para los que de pronto vayan a ver este video, que vayan a decir, bueno, pero es que ¿cuál Mesías? El Mesías no ha venido, es lo más probable, ¿verdad? Porque este video está en un canal que lo ve mucha gente. Yo les quiero decir, si es el Mesías o no, yo perdería algo. O sea, si creo que es el Mesías, para mí es un personaje de ejemplo a seguir, ¿sí? Porque es el judío más famoso, el judío más conocido de todos en la historia, ¿sí? Yeshua, ¿sí? Yeshua. Y seguirlo y aprender de él, ¿me ha costado qué? Crecimiento, me ha costado volver a la Torá, me ha costado volver a mi legado ancestral, me ha costado que guardar el Shabbat, me ha costado estar en las fiestas del Eterno, todo eso me ha costado. Eso por haberlo conocido a él y por seguirlo, ¿sí? Y si no es él, ¿pierdo algo? No pierdo absolutamente nada. Se lo digo a usted que de pronto no cree que él sea el Mesías. ¿Pierdo yo algo? Yo no pierdo nada. Nada. Él me trajo a mi legado, él me trajo a la Torah, él me trajo al Shabbat, él me trajo, ¿verdad?, a mis raíces. ¿Pierdo yo algo? No estoy perdiendo nada. Es más, gran ejemplo para mí, sus enseñanzas, todas son enseñanzas 100%, ¿verdad?, judías. Cosas que él habló fueron consignadas más tarde en el Talmud. Cosas que él habló, cosas que él dijo más tarde, ¿verdad?, fueron escritas allí en el Talmud. Sí, porque el Talmud fue escrito, ¿verdad?, en el año 350, 400 de nuestra era, pero él habló mucho antes todas esas cosas. Entonces, para mí es el ejemplo a seguir, el ícono a seguir. Entonces, si es el Mesías o no, eso lo veremos. Yo sí creo, yo lo espero, ¿sí?, por segunda vez. Y el que sea o no me afecta. Yo sí creo que es, y eso me ha ayudado para bien, y me seguirá ayudando para bien. Si no es, no pierdo absolutamente nada, porque al fin y al cabo estoy con la Torah, estoy con las misbot, estoy con Abacados, que es uno y único, estoy con mi legado ancestral, estoy con mi pueblo Israel. Entonces, no pierdo absolutamente nada. El opuesto a Esaf es David Hamelech, es el rey David, lo opuesto a Esaf, ¿sí? Porque David también nació rubicundo, también, ¿sí? Y él, su carácter, ¿verdad? Su carácter agresivo, violento, lo encaminó de modo que él más bien se puso a servir al Creador, a complacer al Creador. ¿Sí? Porque David también nació con esas mismas características. Cuando Samuel lo fue ungido, pero y se asombró, ¿verdad? Porque él también era rubicundo, ¿sí? Era una persona que podía derramar sangre, que podía ser violenta. ¿Cómo es posible una persona así, verdad? Siempre por lo general tiene que ser una persona humilde, obviamente bien parecida, pero humilde, muy sabia y todo, pero
El Eterno dijo, este es. No mires la apariencia, no mires lo que ven tus ojos. Yo miro lo que hay en el corazón. ¿Sí? Entonces, el opuesto a Esab es David Hamelech, que empleó toda su vida a servir al Creador, a hacer la voluntad del Creador. Que cuando profeta Shmuel lo unge, el Ruach HaKodesh empieza a estar con él para siempre. Para siempre. ¿Sí? Y él se dedica ¿a qué? A servir al Creador, a complacer al Creador, a hacer la voluntad del Creador. Y por eso se dice allí que era un hombre conforme al corazón del Eterno. Al corazón del Eterno. Sí, David Hamelech. Sí, en sus midot, ¿verdad? Era un hombre conforme al corazón del Eterno. Sus midot, en otras palabras, en sus características, ¿verdad? Su corazón, ¿verdad? Su forma de ser, ¿verdad? Las midot del Eterno, las características del Eterno, amor, paciencia, bondad, ¿sí? Obviamente justicia, ¿no? Rectitud, ¿no? Aunque fue un hombre que pecó, un hombre que tuvo sus errores, pero fueron más los aciertos. Acuérdense que en cada pelea, cada lucha que él tenía, que cada batalla que tenía que luchar, ¿verdad? Contra los enemigos, él consultaba, ¿me los darás? ¿Me los entregarás? ¿O iré con ellos? ¿Iré contra ellos? Siempre estuvo consultando con el Eterno, siempre estuvo, ¿verdad? Tratando allí de hacer la voluntad del Eterno y se esforzó mucho por su autosuperación. Si ustedes se dan cuenta, el libro de los Salmos habla mucho de él, habla mucho de todas las circunstancias que vivió, los problemas que vivió, las luchas que tuvo, que cuando los leemos decimos, caramba, esto mismo me acontece a mí, esto mismo me está pasando, esto mismo yo estoy viviendo, porque él vivió todo eso, ¿sí? Él luchó contra todo eso y él salió adelante, ¿sí? Él tuvo el deseo de construir el Beit Mikdash, tuvo el deseo de construir el templo para que la presencia del Eterno habitase allí, pero debido a qué? A que había derramado mucha sangre, se le impidió. Entonces, vea que la condición era un gran guerrero, no perdía las batallas, ¿sí? Consultaba con el Eterno estaba con él, y él hizo todas las guerras. Entonces, vemos allí que por haber derramado mucha sangre se le impidió construir el templo, y se le dio a él el privilegio de que fuera su hijo, uno, que lo heredara, y dos, el que construyera el templo, ¿sí? Y ese fue eh, eh, el rey Salomón, ¿sí? Muy bien, entonces, esta realidad la encontramos en todas las personas, en todas las personas. Estos dos mundos, esta lucha de estos dos mundos, ¿sí? O el hoy, el ya, o el hoy y el mañana, ¿sí? O sea, yo voy a estar, sí, tomando decisiones hoy, haciendo hoy las cosas, pero pensando en el mañana, las consecuencias que esto puede tener. O simplemente me entrego al hoy y el ya, a los placeres, al deseo, a mis antojos, a mis pasiones. Y el mañana, ¿qué? Y las consecuencias, ¿qué? No solamente para mi vida, sino para la vida de los que me miran, de los que me siguen, ¿ah? De los que están observando. ¿Qué? Muchas veces somos tan egoístas que pensamos en nosotros nomás. ¿Y los demás qué? Y más cuando tenemos cola, ¿verdad? Cuando tenemos hijos, nietos. ¿Y ellos qué? ¿Ah? Por mis decisiones. Entonces, podemos estar afectando o para bien o para mal. ¿Sí? Para bien o para mal nuestra descendencia. Entonces, esto es lo que encontramos, la guerra, esa guerra de los mundos. El Esad y el Jacob están ahí dentro de nosotros. ¿Sí? El Yetzer Hará, ¿sí? Y también está allí el Yetzer Hatov, ¿sí? La espiritualidad o la carnalidad, ahí están, ¿no? Entonces, vamos a ir a cositas como prácticas, porque tenemos que tal vez también pues buscar la forma de cómo ir resolviendo esto. Si usted me está escuchando, ¿verdad? De pronto estos puntos le sirvan, pero son 4 cositas aquí que considero como importantes para caramba, estar decidiendo y tener como que la mente clara, definida en qué horizonte, a qué horizonte apuntar. Entonces, lo primero que hay que entender es que el alma es eterna, ¿sí? El alma es eterna. Ustedes saben que en la creación de un ser humano intervienen 3, ¿quién?
el hombre, la mujer y el eterno. El eterno pone lo eterno, que es el alma. ¿Sí? El hombre y la mujer ponen todo lo que tiene que ver con sus características especiales, ¿verdad? La parte física, ¿verdad? Su parte genética, etcétera. Pero el eterno pone el alma es eterna, ¿sí? Y entender que esa alma trasciende a este mundo, trasciende de este Olanjas, de este tiempo presente, va a trascender, que la muerte es una puerta, un paso a la eternidad, ¿sí? Por eso allí el rey Shlomo, en uno de sus libros, Coelet, ¿sí? O Eclesiastés, capítulo 12, verso 7, dice, y el polvo se torne a la tierra. Ustedes saben que esto, cuerpo es polvo. Abraham dijo, yo soy polvo y ceniza, claro, porque del polvo fuimos tomados, de la tierra fuimos tomados. Entonces, cuando muramos, por eso tienen que enterrarnos, porque somos de la tierra y la tierra va a absorber todo esto, toda esta carne, todos estos huesos, todo se va a quedar allí. Y entonces dice aquí, el polvo se torne a la tierra, como era, y el rúa se vuelva al eterno quien lo dio. ¿Sí ve? Entonces, por eso ahí el alma es eterna. El alma que tiene la parte de la conciencia, el espíritu de conciencia. ¿Sí? Vuelve al eterno quien lo dio para rendir cuentas de lo que hizo aquí mientras estaba en este cascarón, en este cuerpo. Hay que rendir cuentas. ¿Sí? Entonces, entender eso, que somos trascendentes, ¿sí? Que lo que hagamos hoy tiene repercusiones eternas, que lo que hagamos hoy tiene consecuencias el día de mañana, ¿no? Hay que entender eso. Eso es lo primero, ¿sí? Cualquier decisión que tomes, cualquier acción, cualquier rumbo que tomes va a tener consecuencias para ti, para todos los tuyos, buenas o malas. Todo depende. Por eso es importante consultar la voluntad divina, conocer, ¿verdad?, la voluntad divina al respecto de los temas, de las cosas que nosotros tenemos que estar decidiendo a diario. Importantes. Dos, que debemos autoperfeccionarnos. Algunos escuchan esto y no, ya soy así, yo, loro viejo, no vuelve a hablar o no aprende a hablar, sí, y se disculpan y se justifican y no. ¿Quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? Llega un hombre allí ya de edad y muy sabio, donde nuestro santo maestro le dice que, o sea, ¿qué haré para? Yo sé que enseñas la verdad y que enseñas el camino del eterno. Y entonces aquí Yeshua le dice, hay que nacer de nuevo. Dice, hay que nacer de nuevo. ¿Sí? Le dice a este hombre, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso entraré al vientre de mi madre y volveré a nacer? Está hablando en términos humanos, normales. Y entonces él dice, el que no nace del Rúa, del agua, en otras palabras, del poder del Rúa y de la Torah, no puede entrar en el Malkut Hashamayim, en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues obviamente tenemos que autoperfeccionarnos, tenemos que buscar la forma de autoperfeccionarnos. Y aquí algo que dijo Yeshua, ¿verdad? Él dijo aquí algo, caramba, que no es inalcanzable, pero podemos empezar a buscarlo, ¿sí? Él dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Sí, obviamente, no quiere decir que vayamos a alcanzar ya esa perfección, pero vamos en camino, ¿sí? Y para ser como Él, hay que andar con Él, porque el que anda con la miel, algo se le pega. El que anda con sabios, sabio será. Y el que anda con el Eterno, será como el Eterno. Así de sencillo es. Y andar en sus caminos es lo que hay que aprender. ¿Sí? Y sus caminos son caminos deleitosos. Entonces, hay que conocer los caminos del Eterno. Camino de la misericordia, de la bondad, del amor, de la paz, de la justicia, de la rectitud, de la integridad. Esos son los caminos del Eterno, de la transparencia. Esos son los caminos del Eterno. ¿Sí? Nos vamos a asemejar más a Él. ¿Cómo pueden andar dos si no están de acuerdo? Pues hay que estar de acuerdo con lo que dice el Eterno, no con lo que yo diga, sino con lo que dice el Eterno. Entonces, allí vamos nosotros que autoperfeccionándonos. Y otra cosa que encontramos para esto es todos estos modelos que encontramos aquí en la Torah, todos estos personajes nos enseñan cosas buenas. Cuando analizamos las palabras, las acciones, cuando vemos el comportamiento de ellos, caramba, allí aprendemos. La Escritura dice,
dice allá drásticamente, creo que es en Malaquías, dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, dice el Eterno, imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque Esaú es una persona totalmente materialista, carnal, veía simplemente por sus intereses, por el ya y ahora, punto, no me interesa el mañana, no me interesa trascender, no, yo quiero ese placer hoy ya, el gusto, llenar mis emociones, mis placeres hoy ya. Entonces el Eterno, vea lo que dice el Eterno. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Duras esas palabras, pero es la gran realidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Analizar a todos estos personajes, sus palabras, sus hechos, sus acciones, y ir aprendiendo, porque es que hay cosas allí, ¿verdad?, que encontramos que podemos tener nosotros también. Sí, que podemos estar allí haciendo también y entonces decimos, oh, yo voy a cambiar mi curso de vida, voy a cambiar mi curso de acción y entonces tengo que ir corrigiéndome, tengo que ir arreglándome, ¿verdad? Porque todos estos son ejemplos, son personas de carne y hueso, igual que nosotros, que estuvieron ya y que anduvieron con el Eterno y que alcanzaron testimonio del Eterno. Entonces tenemos que mirarnos a través de la lupa de sus vidas. Lo que ellos hacen, lo que hacen las mujeres, las matriarcas, los patriarcas, ¿verdad? De Israel, cómo se condujeron, qué dijeron, qué hablaron, cómo hicieron. Mirar allí el curso de acción de ellos y allí vamos aprendiendo nosotros. 3. Entender por la Torah qué es luz y tiniebla. Que una persona no va a entender jamás, eso sí se lo digo, ni con la filosofía, ni con la teología del mundo, va a entender jamás qué es luz, qué es tiniebla, qué es santo, qué es profano, ¿sí? Qué es bueno, qué es malo. No lo va a entender si no estudia Torah. Si no estudia Torah, no lo va a entender. ¿Sí? Por eso las personas que se entregan únicamente al mal llamado Nuevo Testamento, claro, allí van a crecer y todo eso, pero no van a saber allí ni van a conocer bien al Padre. El Padre se conoce es en la Torah, el Padre. Yeshua que dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua Hamashiach, a quien tú has enviado. Entonces, se entregan es al Nuevo Testamento, al llamado Nuevo Testamento, y entonces allí ven, ¿verdad?, las acciones de Yeshua, los emisarios de Yeshua, y todo es Yeshua, y todo es allá. ¿Y el Padre qué? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? En la Torah conocemos la voluntad del Padre. Yeshua dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y el Padre se conoce en la Torah. Allí se conoce el Padre y se conoce las demandas del Padre. Y lo que el Padre dice que es bueno y que es malo. Y eso lo dice el mismo Rashta. ¿Sabe dónde lo dice? La carta a los de Italia, capítulo 3, verso 20. Porque, dice aquí, porque la parte B, dice, porque por la Torah es el conocimiento del pecado. Porque por la Torah es el conocimiento del pecado. La primera parte está mal traducida allí, ¿no? Dice, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él. ¿No? Es por las obras de una mala interpretación de la Torah. ¿Sí? Por las obras de una mala interpretación de la Torah, ninguna carne será justificada delante de él. O por el legalismo que surge de una mala interpretación de la Torah, ninguna carne se justificará delante de él. ¿Sí? Es lo correcto allí. Porque por la Torah es el conocimiento de qué? Del pecado. El que estudia Torah se da cuenta de lo que es santo, de lo que es profano, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es luz y lo que es oscuridad. Por eso ahí el Rashta dice, la Torah trae el conocimiento del pecado porque muestra la voluntad del Padre. Está mostrando la voluntad del Padre. Ahí están las misbot, ¿sí? Están todas las misbot. Las misbot para los Bnei Noah, las misbot para Am Israel. Ahí están todas, las encontramos, es la base de todo. ¿Ves? Ahí encontramos, ¿verdad? Y nos hacemos sensibles a entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo, lo que es profano, lo que es luz, lo que es tiniebla, con el estudio de la Torah. Y 4, la puse de aquí sencilla, tomar la decisión de vivir conforme al Rúa.
Tomar la decisión de vivir conforme al Rúa. Y aquí es importante que estés convencido de que estás lleno del Rúa, de que tienes el Rúa, ¿sí? El Rúa es aquello que te dice allí internamente, pilas, estás fallando en esto, pilas, no ignores esto, pilas, vamos a meterle más la ficha a esto, pilas, porque dice allí que el Rúa nos anhela celosamente, o sea, nos anhela, ¿sí? Y el Rúa va a estar allí, vea, machacando y machacando y machacando hasta que cedas y te des cuenta de la realidad. Entonces, cuando tienes eso, tienes el Rúa. Cuando ves que hay una manifestación sobrenatural en tu vida, tienes el Rúa. Entonces, decidir vivir por el Rúa. Cuando tú eres dirigido por el Rúa, sientes tranquilidad y paz. Estás tranquilo, estás en paz. Porque el Eterno guía, pero el Yetzer Hará y el Satán empujan. Pero el Rúa te va a guiar. Y cuando sientes la guía del Rúa, entonces tienes que paz, tranquilidad, porque estás haciendo la voluntad de Akadosh Baruj. Mientras que los que hacen y se dejan llevar por las pasiones y todo eso, ¿verdad? Entonces, obviamente, muchas veces es el Yasser Hatto, la mala inclinación y la carnalidad y el Satán que está empujando y apurando las cosas, apurándolo. Deténgase porque ahí hay un bombillo rojo. Hay que detenerse y hay que pensar bien las cosas o tomar mejores las decisiones. Dice allí en la carta a los de Galacia, ¿verdad? Que escribe el mismo Rashta, dice, de esta manera nos habituamos a caminar conforme a la voluntad divina, ¿sí? Viviendo conforme al Ruach, ¿sí? Porque el que siembra para su carne, dice él, de la carne segará ¿qué? Corrupción. El que siembra para su carne, ¿qué siembra para su carne? Placer, bebida, comida. No estoy diciendo que eso sea malo, sino que hay gente que se entrega a eso. Y espiritualidad absolutamente cero, ¿verdad? Segará corrupción, más el que siembra para el Rúa, del Rúa segará ¿qué? Vida eterna. Y aquellos que son guiados por el Rúa, aquellos son hijos del Eterno. Así también dice, ¿verdad? En la escritura, la carta a los Vitales. Entonces, mis amados, son 4 cositas sencillas. Entender que el alma es eterna. 1. 2. Que debemos autoperfeccionarnos. 3. Entender por la Torah qué es luz y tiniebla. Y cuarto, tomar la decisión de vivir conforme ¿qué? Al Rúa. Sí, vivir conforme al Rúa es vivir conforme a la voluntad del Eterno, conforme a la verdad revelada, a la altura de lo que aprendes y a la altura de lo que el Eterno te revela. Mis amados, los dejo allí. Que tengan un excelente día de Shabbat. Un abrazo para todos. Nos veremos entonces en una próxima ocasión. Para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Mevorach.